Entonces, Muchas gracias, Victoria. bueno, lo primero, agradecer la invitación aquí a presentar. Lo segundo, enhorabuena al doctor Capote por este poder de convocatoria. O sea, no me podía imaginar que un sábado por la mañana aquí en Cádiz los pacientes tenían tanto interés en aprender. La verdad es que es muy agradable verlo. Y la presentación va a ser en el desarrollo y la investigación de fármacos. Lo he intentado hacer de una manera bastante corta. Bueno, vamos a dejar muchas cosas, pero un poco para que sepáis cómo se hace. Muchas cosas ya las sabréis, o sea que algunas cosas sean un poco repetitivas. Lo primero, si vemos cuál es el proceso del desarrollo de fármacos, desde que una molécula está en el laboratorio y la descubren hasta que llega al paciente, pasa mucho tiempo. O sea, pasa mucho tiempo, la media está entre 10 y 15 años, para que nos hagamos una idea. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que de cada 10.000 moléculas que en el laboratorio se identifican como moléculas potencialmente eficaces, una llega al mercado. Eso quiere decir que cuando llega un fármaco al mercado es el mejor de 10.000 moléculas que han estado probándose. O sea, no es que se hagan al azar. Estas fases de desarrollo tienen muchas fases. La primera fase es una fase de experimentación en los laboratorios, donde se prueban en células, donde se ve el mecanismo de acción, se ve en el laboratorio la ciencia básica que sabemos que hacen todos y van viendo cuáles pueden ser activas. De esos, solamente de cada 10.000, es la fase que más se tarda, 25 llegan a los estudios en animales. De los estudios en animales, esas 25 moléculas se ve si son eficaces, si son tóxicas, y de esas 5 aproximadamente llegan a humanos. O sea, cuando estamos en un ensayo clínico inicial de fase 1, ya hemos hecho una selección de 10.000 a 5. Y de los que entran en clínica, de cada 5 compuestos, 1 es el que sale a comercialización. Solamente para que veáis la cantidad de desarrollo que hay. El dinero que se invierte pues puede ser entre 500 y 1.500 millones, o sea, por molécula que sale a comercialización, y tiene que ser, obviamente, para que salga a comercialización, aprobada por las agencias regulatorias. La fase de investigación es la más larga. Por eso ahora cada vez esta fase se está intentando acortar haciendo terapias dirigidas. Yo creo que la presentación siguiente es en inteligencia artificial. Ahora mismo hay muchos screenings, métodos de evaluación que lo que hace es acortar esta fase, porque lo más difícil es encontrar moléculas que pueden ser activas. Esta molécula, aquí tenemos que tener algo que sea activo, pero que no sea muy tóxico, que no sea un veneno. También tenemos que tener algo que se pueda administrar de una manera segura a los humanos. Si vemos a la derecha por qué fallan la mayoría de las moléculas fallan por problemas en la disolución y en la distribución. O sea, no son tanto porque no sean eficaces, sino porque no sabemos cómo administrarlas. Otras porque producen efectos secundarios muy adversos y ya se descartan, o otras porque no son eficaces para la patología que queremos. Una vez que tenemos esta fase, vamos a animales. En animales lo que tenemos que hacer es todas las pruebas que podamos para proteger cuando se expongan a los humanos. Entonces, hacemos una fase de caracterización de lo que pasa en la molécula en los animales, desde que se absorbe hasta que se elimina, todas las fases que hay, o sea, absorción, distribución, metabolismo, excreción, y también vemos qué efectos adversos producen esas moléculas. Una vez que tenemos estas dos cosas, junto con la eficacia, siempre los fármacos, como se van desarrollando y como se va seleccionando la siguiente fase, es un balance riesgo-beneficio. O sea, no hay ningún fármaco 100% inocuo, porque entonces no sería efectivo. Lo importante es saber el riesgo al que estamos asumiendo por la eficacia que estamos asumiendo. Si vamos a una patología, como puede ser, no sé, un antiácido, los riesgos que podemos poner ahí a ese medicamento son muchísimo menores, por ejemplo, que si vamos a un tratamiento oncológico que tenemos que matar células. Ahí podemos asumir algunos efectos secundarios un poco mayores, pero intentamos reducirlos al máximo. Todas estas pruebas están reguladas, existen unas guías que están hechas por la FDA, que es América, por la EMA, que es Europa, por Japón, y hicieron unas guías internacionales y son de obligado cumplimiento. ¿Para qué? Para garantizar que los datos que se hacen aquí, todos los laboratorios los hacen iguales y no se pueden cambiar. O sea, son datos, digamos, válidos y creíbles. La toxicología, así muy rápido, como norma general, antes de llegar a humanos, siempre hay que ponerlo en 2 especies animales. De las 2 especies animales, normalmente una es un roedor, una rata, un ratón, y otra es un no roedor, un mamífero, dependiendo de la patología, es uno u otro. ¿Por qué se hacen 2 especies animales diferentes?
porque se cree que si en esas dos especies el medicamento se comporta igual, lo más fácil es que cuando pase a humano, que somos otra especie, también se comporte igual. Hay casos que no, o sea, hubo, por ejemplo, la morfina, que como muchos saben es un sedante, en los gatos es un estimulante. Bueno, pues en ese caso no sería una especie de elección, ¿no? Pero se hacen roedor, no roedor, y si se comporta parecido, podemos pasar a humanos. Lo segundo que se hace siempre, el tratamiento que se pone en los animales, es un tratamiento de duración mayor al que vamos a poner a los pacientes. Y siempre en dosis muy superiores a las que se van a poner en los pacientes. Como norma general, un mínimo de 10 veces la dosis por la que se empiezan los pacientes se hacen en los animales. ¿Por qué? Porque queremos ver qué es lo que va a ser más tóxico, para estar preparados, para anticipar, si les falla, por ejemplo, no sé, si les sale, por ejemplo, una psoriasis, pues estar anticipados que los médicos, cuando van a un ensayo clínico y cuando van a esto, puedan estar anticipados de que pueda salir ese efecto secundario. Una vez que esto está, se hacen siguiendo millones de guías, que solamente es para que lo podáis saber, se hace la solicitud del ensayo clínico. La solicitud del ensayo clínico tienes que presentar todo lo que has hecho en I+D, todo lo que has hecho en animales, y tus protocolos del ensayo clínico. El protocolo, la información que se le va a dar al médico, los consentimientos informados que se le va a dar al paciente, toda la información que sea relevante para ese ensayo, y entonces lo tienen que aprobar. ¿Quién lo aprueba? Lo aprueban las agencias reguladoras, que en el caso de Europa es la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, y los comités éticos de investigación clínica. Los comités éticos de investigación clínica suele haber uno por hospital o regional, y lo que hacen es evaluar todas las pruebas que tienen y ver si es ético y si es seguro poner ese protocolo en esos pacientes. Si deciden que sí, que a veces pasa y a veces no, pero normalmente ellos lo que evalúan es lo mismo que hemos dicho antes, balance, riesgo, beneficio. O sea, si realmente el riesgo al que vamos a someter a los pacientes compensa con el beneficio que le vamos a producir. Y si no, no sigue adelante. Si sigue adelante, nos autorizan los ensayos clínicos, firmamos los contratos, se forma a los médicos en los protocolos para que sigan justamente lo que se va a hacer y se inicia el reclutamiento. Si yo tuviera que preguntar aquí qué es un ensayo clínico, pues me imagino que estando aquí todos esta mañana estáis súper informados y lo sabéis, pero probablemente muchos me sabríais decir algunas cosas de lo que es, ¿no? Porque muchos probablemente habéis participado en ensayos clínicos. Pero realmente lo que diferencia un ensayo clínico de la práctica clínica son dos cosas fundamentales. Uno, que el tratamiento está dado de antemano. O sea, hay un protocolo que se tiene que seguir. El tratamiento, cuando tú entras en el ensayo clínico y te asignan a un tratamiento u otro, tú vas a seguir con ese tratamiento, a no ser que sea perjudicial para ti y te tengan que sacar del ensayo clínico. Y lo segundo que lo caracteriza es que está fuera de la práctica clínica habitual. Los ensayos clínicos no son para productos que ya están aprobados, son para poder saber si el producto que vamos a aprobar es mejor que el que está en la práctica clínica habitual. Si dijéramos cuáles son los objetivos es, lo voy a poner ya, los objetivos es la seguridad y los derechos que tienen los pacientes y cómo protegerlos. Y generar una cantidad de datos que sean válidos y que sean creíbles, porque no vamos a hacer todos estos estudios si los datos no se pueden utilizar, porque siempre un ensayo clínico, igual que un tratamiento, tiene un riesgo para el paciente. Entonces se hace con un objetivo. Hay varias fases, que las voy a explicar ahora, para que sepáis un poco cuál es la diferencia entre un fase 1 o un fase 4 dentro de los ensayos clínicos. ¿Qué significa que es un ensayo fase 1? Un ensayo fase 1 es la primera vez que se pone el medicamento en humanos. Lo han autorizado, se ha analizado, se sabe que es seguro en animales, se sabe que se puede utilizar, pero nunca se ha probado en humanos. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Se hace en un número de personas muy pequeño. Se suele hacer en un número de personas que pueden ser entre 15, 30 personas, 10, 20 personas. Se hacen en centros especializados y se tiene al paciente sumamente controlado. ¿Por qué? Porque nunca se ha puesto el fármaco en humanos. Entonces, lo que se quiere ver es que cualquier cosa que pase, tenerlo vigilado. Se empiezan con dosis muy pequeñas, se empiezan con dosis muy inferiores a las que creemos que son las dosis que pueden ser, en humanos, pueden ser perjudiciales. Y se van subiendo las dosis en función de que no se produzcan efectos secundarios adversos.
Normalmente en estos estudios, depende de si son de cáncer o no, pero como aquí estamos en una sociedad en linfomas y mielomas en cáncer, se meten pacientes de diferentes tipos de cáncer. No solamente van a un tipo específico, porque el principal objetivo de los de fase 1 es ver la seguridad de los medicamentos, la seguridad en humanos. Eso no quiere decir que no haya pacientes que se beneficien, por supuesto, hay pacientes que se beneficien. De cada 10.000 moléculas hemos seleccionado una que era la mejor, pues puede ser que a esos pacientes los beneficie. Pero su objetivo fundamental es ver la seguridad. Fase 2. Fase 2 lo que queremos ver es si el tratamiento es eficaz. Este es nuestro objetivo fundamental. Ya sabemos que es seguro, sabemos hasta qué dosis podemos administrarlo dentro de la seguridad y ahora lo que queremos ver es cómo de eficaz es. Aquí se van agentes a pacientes que tengan tumores o enfermedades de un mismo tipo. Todos los pacientes son de un mismo grupo. Se pueden hacer varios, se puede hacer en varias indicaciones diferentes, pero cada uno sería un ensayo. Y se hacen dosis-respuesta, se dan diferentes dosis. A unos pacientes les doy una dosis A otros una dosis B, a otros una dosis C y comparo en cuál va mejor. Y entonces lo que estoy viendo son la eficacia y veo que a lo mejor en un cáncer de pulmón o en un cáncer hepático, pues esta molécula sé que para los cánceres funciona, pero funciona mejor en el cáncer de pulmón. Y eso es lo que se hace. Estos pacientes, en los fases 2 no suele haber otro comparador, o sea, suele ser también el mismo producto, pero algunas veces se pone. ¿Y qué es? Se hacen como en hasta 200 personas, o sea, se hacen en varios centros, se hacen normalmente en 4, 5, 6 centros. Los fases 1 se suelen hacer en 1, 2 centros, depende un poco de cómo sea la patología. Las enfermedades raras, pues habría que meter más centros. Y la siguiente fase es la fase 3. La fase 3 es la fase más común donde participa la gente en los ensayos clínicos y esta lo que se quiere saber es si nuestro tratamiento es mejor que el que está en el mercado. O sea, lo que queremos saber es, existe uno que se llama el gold standard, que es el tratamiento que está en las guías y que es el más eficaz, y tú tienes que demostrar que el tuyo es mejor. Entonces, ¿cómo se suelen hacer? Suelen ser estudios, que seguramente los conozcáis, que se hacen cuando entras, tienes una probabilidad de caer en el brazo A o en el brazo B, en un tratamiento o en otro, y a veces o te asignan al de la práctica clínica habitual o al novedoso. Los estudios normalmente se hacen en ciego, que quiere decir que el paciente no sabe qué tratamiento está recibiendo, el médico no sabe qué tratamiento está poniendo y el que luego va a evaluar las pruebas tampoco sabe qué tratamiento se ha probado. Se hace todo el estudio, al final se abre el ciego y se ve los que estaban en un brazo del tratamiento, se llaman brazos, los que estaban en otro brazo del tratamiento, cuál de los dos era más eficaz. Si son igual de eficaces, el nuevo tiene que tener alguna ventaja, probablemente es más seguro. O la pauta de administración es mejor, es más fácil. Siempre los tratamientos se aprueban porque son mejores que los existentes. Eso es lo que van a exigir las autoridades regulatorias para aprobar un nuevo medicamento. O iguales con algún beneficio para los pacientes o para la administración. Los de fase 3 se realizan en número de personas muy amplio, en muchos hospitales a la vez. Depende de la patología. Si es una enfermedad rara, serán en menos. Si es, por ejemplo, un estudio en diabetes, pues a lo mejor lo llegan a hacer en 10.000 personas a nivel del mundo. Se realizan a la vez en diferentes países, en diferentes centros. Y todos esos estudios se analizan. Lo que se pretende es ver las condiciones clínicas en la práctica habitual. O sea, la gente tomando sus fármacos normales muchas veces, la gente con otras patologías, también se incluyen este tipo de ensayos. En un ensayo clínico siempre se está más controlado que en una práctica clínica habitual porque tenemos que medir todos estos parámetros que están pasando. Pero se intenta asemejar lo más posible a su eficacia una vez aprobado. Una vez que se han hecho las tres fases 3 hay que hacer 2 estudios independientes que demuestren esto, entonces se va a solicitar la aprobación del medicamento. Si hemos sido más eficaces, si hemos sido más seguros, se solicitan todas las pruebas junto con lo que hicimos en animales, con lo que hicimos en I+D. Entonces, los organismos reguladores, que en este caso en Europa es la EMA, lo analiza y más o menos tardan un año en analizarlo y dicen el medicamento se puede aprobar. Una vez que se aprueba, se empieza a comercializar. Bueno, primero en España hay que negociar el precio reembolso, se negocia el precio con los diferentes hospitales y entonces llega la comercialización. Por eso las fases de desarrollo
son tan largas. O sea, en realidad, cada una de las fases tiene su, no se me sale la palabra, pero vamos, que tiene su propósito, su propósito. Entonces, pues nada, una vez que ya está aquí, está aquí. Entonces, solo para recordar, de cada 10.000 moléculas, una llega al mercado, que normalmente es la mejor. Segundo, antes de los ensayos en humanos se han hecho multitud de ensayos en animales y las probabilidades de que haya efectos secundarios son pocas o que los efectos secundarios sean menos que los beneficios que va a probar. Normalmente existen 3 fases. La fase 1, que se mira la seguridad en humanos. La fase 2, que se mira la eficacia y las dosis respuestas. Y la fase 3, que se compara con los fármacos actuales. Existen otros estudios que se hacen después, una vez aprobado, que serían los de fase 4, que no he entrado porque solamente son los post-comercialización que se hacen de farmacovigilancia, y una vez que ya está aprobado, ya podemos utilizarlo. Y nada más, o sea, no tengo nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, ya que estamos aquí, no sé si tenemos, sí, yo creo que tenemos un poquito de tiempo. Si alguien tiene alguna duda de algo de los... Dejamos las preguntas para el cóctel. Vale, pues muy bien. De forma individual, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias.